y hoy voy a hablaros sobre las casas encantadas y bueno, pues todo lo que conlleva, sea ir a alguna casa que esté impregnada de algún tipo de energía o de entidad, como en nuestra casa que pueda haber otro tipo de seres que cohabiten con nosotros. Yo os lo voy a contar desde mi propia experiencia, ¿vale? Entiendo que podéis recoger mucha información desde otros investigadores y en internet, pero mi trabajo con las casas encantadas, es decir, con las casas donde hay presencias, que en realidad la encantada es algo como mi de película, ¿no? Donde hay presencias, como digo, viene desde la línea de la terapia, es decir, yo desde casi el principio de entrar en este mundo espiritual y terapéutico, me dediqué, pues porque me fue llevando la vida hacia eso, ¿no? Me dediqué a hacer limpiezas de casas, a elevar almas, a quitar trabajos de magia negra, que ya hablaré en otro vídeo de este tema, y a hacer exorcismos, es decir, a conectar con la parte más dura o densa, para mí, pienso que es así, de, bueno, pues ese otro lado, ¿no?, del mundo energético. Siempre he dicho que yo soy una persona extremadamente miedosa al principio, y eso de pequeña era horrible, el miedo que tenía a todo ese lado, y curiosamente al final es al que me he tenido que dedicar. Siempre se dice que en la debilidad está la verdadera fortaleza, porque en realidad no es que fuese una debilidad, ¿no?, sino era como si fuera algo de tu interior, como que a sabiendas de lo que te toca, pues como que no termina de querer entrar en ello, ¿no? Por lo menos en mi caso yo pienso que era así. Porque a mí me daba pánico todo lo que tuviera que ver, me encantaba, por un lado, era una especie de masoquismo que había ahí en mi interior, me encantaba, pero por otro lado sí es cierto que me daba mucho miedo, sobre todo la línea ya de posesiones, entidades realmente malignas, ver esos seres en el otro lado me daba pánico. Y por eso desde pequeñita pues lo bloqueé para no verlos. Pero sí lo sentía. Entonces, como digo, cuando empecé en esto, me dediqué un poquito a hacer todo este tipo de limpiezas. Y fui a lugares donde realmente las situaciones eran muy difíciles de convivir con ello, ¿no? Como digo, hay muchas películas que hablan del tema y que podéis investigar. Pero yo lo que quiero es un poco poneros en contacto con una realidad, es decir, que esto no es un tema de película, ni es un tema que hay que ir a los lugares en plan cámara y maquinita para ver lo que hay y luego, como ya lo hemos visto, a qué bien psicofonía, nos vamos y ahí se queda todo como estaba. ¿Por qué? Porque es un espectáculo. A mí me genera mucha tristeza. Para mí no es un espectáculo una casa encantada, no es un espectáculo un alma que se ve en un sitio vagando, no es un espectáculo que en una psicofonía se oigan voces de dolor y pidiendo ayuda, no es un espectáculo personas que tengan presencias con ellos o que les pasen cosas o que cambien sus voces o que empiecen a tener brotes aparentemente psicóticos. Para mí todo eso no es un espectáculo y me da mucha tristeza porque en realidad lo que se hace es no tener compasión de todo ello, ¿no? Y creo que lo más importante, porque que hay que hacer es tener esa compasión, precisamente porque si la tuviéramos y si fuéramos a los lugares a dar luz y no a investigar o reírnos de la situación o ¡ay, qué miedo! Vamos a ver, esta noche nos vamos todos en vez de ir a la discoteca, pues nos vamos a una casa de estas, ¿no? O a estos lugares como hospitales, etcétera, para divertirnos. Si no lo hiciéramos así, pues las cosas cambiarían, porque estos lugares se sanarían. Porque hay algo importante también en esto, y es que si nosotros ayudamos a esas almas a elevarse, ese dolor del lugar que está impregnado en esas paredes, en ese suelo, a sanarse, lo que haríamos es sanar el edificio, sanar el lugar, y sería habitable o reconstruible. Porque inclusive hay casos, y he tenido que limpiar edificios, que han sido construidos en lugares de mucho dolor, como pueden ser lugares de guerra, donde ha habido matanzas, donde ha habido suicidios en masa, donde ha habido hospitales con mucho dolor. Y que luego las edificaciones posteriores han estado igualmente impregnadas por toda esta energía
y no se ha podido vivir. Porque yo he habido veces que he ido ahí y he dicho, bueno, esta casa, ¿qué había antes? Y me decían, no, no había nada. No, ¿cómo que no había nada? Algo ha tenido que pasar aquí. Bueno, sí, es que en la guerra hubo... O no, no, había un edificio estos antiguos, pero que aquello ya se derrulló y estuvo mucho tiempo esto sin haber nada y luego se hizo el edificio. Claro, entre una y otra edificación, o entre no haber nada aparentemente y una edificación, no hubo una sanación del lugar. Entonces, tanto lo vivido en esos lugares como las almas que se quedaron impregnadas y enganchadas a esos lugares han alterado la vibración y, por tanto, lógicamente, alteran todo lo que después se pueda edificar o se pueda hacer en ese lugar. Yo recuerdo una persona que, bueno, aquí en la zona de la sierra hay determinados lugares donde en la guerra civil hubo mucho dolor y situaciones muy difíciles, ¿no? Y una de ellas, que está cerca de San Lorenzo del Escorial, en una plazoleta, conocí a un hombre que cada vez que iba conduciendo y entraba en esa plazoleta, se quedaba inconsciente, se dormía. Aparentemente se dormía. Y cuando salía, reaccionaba. ¿Qué pasó? Porque claro, afortunadamente, le pasó en 3 o 4 ocasiones, iba siempre acompañado de su mujer, que era la que la primera vez reaccionó a tiempo para dar el volantazo, porque si no se hubieran dado un golpe. Ante una situación que él se quedó, que no entendía nada, porque perdió la conciencia literal, ya le dio miedo. Al principio le dio miedo durante unos días coger el coche porque no sabía lo que le había pasado. Pero cuando me lo comentaron, yo le dije, pregunté que dónde había sido, me dijeron el lugar, entendí lo que había sucedido en ese lugar, porque como digo, es una zona de mucho dolor. Entonces lo que le dije a la pareja es que volvieran al lugar, pero conduciendo a la mujer. Y cuando pasaron por ahí, el hombre volvió otra vez a quedarse inconsciente. Y durante 2 ocasiones más le pasó. Claro, luego investigando en sus registros acásicos, es que este hombre había sido fusilado en esa zona en tiempos de la Guerra Civil Española, porque en esa zona había habido fusilamientos. Y él había sido uno de ellos. En el momento en que se sanó esa vida, ya no le volvió a pasar nunca más. Cuando pasaba por la plaza, la plazoleta esta ya no tenía problemas ni de sueños, ni de desvanecimientos, ni de nada. Otra vez me pasó en un chalet, en una urbanización, cerca de la zona de las Lomas, igualmente en la Sierra Oeste de Madrid. Esta casa tenía 4 plantas, era de un matrimonio que ya era azafate y el piloto, y tenían 2 niños, 3. Y era horrible, y una mujer que estaba con ellos, que vivía con ellos, que era la que se encargaba de la casa y de los niños. Vale, esta chica dormía en el sótano, dormía en la planta baja, y había veces que tenía que salir corriendo porque las pesadillas eran espantosas y se le movían las cosas de la habitación. Los niños tenían pesadillas, tenían mucho miedo, les pasaba de todo. La mujer, que era muy sensible, igualmente tampoco estaba a gusto. El marido era el que no se enteraba de mucho. Claro, yo cuando fui allí era precisamente porque la chica se fue, se le quiso ir porque estaba muerta de miedo, y los niños es que tenían pesadillas y decían siempre que veían personas que andaban por la casa y que se iban, bajaban las escaleras y desaparecían. Entonces, claro, ellos tenían la sala de juego también abajo en el sótano y no querían bajar. Cuando fui, pues estuve limpiando la casa, porque además me llamó una persona, una amiga mía, que ella hace Feng Shui, y estuvo haciéndoles el trabajo de Feng Shui para todo, armonizarlo todo y tal, pero vio que no, aquello no se resolvía. Y entonces es cuando me llamaron a mí. Cuando fui allí, bueno, pues estuve limpiando todo, la sala superior, arriba, abajo, vi presencias en el edificio, pero sí es cierto que bajaban, siempre estaban en el sótano, y cuando bajé al sótano aquello era irrespirable. ¿Por qué? Porque un síntoma de que en una casa hay presencias y que llevan tiempo en la casa, porque una cosa es que vayan de paso, que hay veces que sucede, pues porque en ese momento, pues no sé, van buscando energía, van buscando luz y entonces se acercan, pero luego ya la tienen y se van. O, bueno, pues van de un lugar a otro porque las almas vagan de un lugar a otro y pueden atravesar tu casa. Para ellos no lo identifican como un edificio y ellos tienen que pasar por ahí y pasan. Entonces, como digo, en este caso eran de almas que estaban ahí ya sentadas, llevaban mucho tiempo,
y que además habían experimentado un dolor grande, porque igualmente en la zona de las Lomas hubo una guerra, la guerra de Buitra, que fue muy, muy difícil. Y entonces, bueno, pues como digo, cuando bajé, había varios puntos por donde veía que entraban y salían. Esos puntos tuve que cerrarlos porque se abren como una especie de portales, como si fueran portales, ellos lo abren, y entonces pues lo cerré. Mejoró mucho la vibración, pero aún así todavía yo no estaba convencida. Y entonces fue cuando indagué en la historia de la zona y fue cuando, bueno, pues me enteré de todo lo que había sucedido y empecé, bueno, pues a hacer otro trabajo junto con un grupo que era de limpiar la zona, es decir, el terreno, inclusive visualizando la parte intraterrena de la zona. Ahí había un dolor, se oía una cantidad de lamentaciones y de almas en pena que hubo que dar luz, que ayudarles en su tránsito. Cuando esto se hizo, la casa se relajó, ya pudimos elevar la frecuencia del lugar y ya la familia vivió tranquila. Así, lógicamente, me he encontrado en muchas casas y, por tanto, familias experimentando este tipo de situaciones. Por eso digo que la única manera de sanar un edificio es sanar lo que dentro de ese edificio ha generado la alteración. Sean almas en pena, sea dolor, sean suicidios, matanzas, maltratos, lo que sea. Hasta que eso no suceda, pues no habrá opción de vivir en paz en ese lugar. Y es triste, porque realmente, ¿qué pasa? Que toda familia que entra en una casa de este tipo, su vida, su relación, su trabajo, su salud, todo se altera. Todo se altera porque se modifica a ritmo de esta vibración, de esta nueva frecuencia con la cual están topando. Pues como pasó en la película Poltergeist, que es un caso como muy claro, ¿no? Y bueno, pues otras tantas películas del mismo sentido. Lo que pasa es que Poltergeist es como la más conocida, ¿no? Que yo ahora mismo recuerdo, que hay otras, pero bueno. Entonces, en realidad esto es así. Entonces vamos a ver, ¿cómo se trabajaría con un tipo de edificación de estos, ¿no? Como digo, hay muchas técnicas que, muchas líneas hay, chamánicas, mágicas, etcétera, se pueden hacer, pero junto con lo que es la sanación del edificio, lo prioritario es saber quién está dentro, qué es lo que está sucediendo. Si son almas, como he dicho, de las anteriores, ¿vale? Que están en pena, dolor, etcétera, o son algún tipo de almas que tengan una tendencia vengativa o específicamente dañina con respecto a todo aquel que entra en esa casa o que vayan con una familia en concreto. Yo conocí el caso de una familia, que limpié su casa también, en el que lo que sucedió es que el niño empezó a tener pesadillas. Era un niño y una niña, y el matrimonio. El niño empezó a tener pesadillas. Por las noches iba corriendo a casa de la madre, a la persona, al dormitorio de la madre, o sea, dormí con la madre, porque como el padre no creía, el niño no iba con él, iba al lado de la madre, ¿no? Que era la que sí creía. Y le decía que veía un señor que venía a hacerle daño. La madre asustada, pues habló con una compañera me conocía a mí y fui allí. Entonces primero empezamos con el... No, perdón, así empezó el niño. Voy a contar la historia bien, por orden. Después, a los pocos días, salió ardiendo la instalación de la luz y se incendió la casa. Se tuvieron que ir un tiempo y luego ya, bueno, pues cuando arreglaron la casa, volvieron. Cuando los bomberos hicieron todo lo que es el reconocimiento, electricistas, etcétera, pensaron que había sido pues que los plomos habían saltado, había habido algún cortocircuito y eso había provocado el incendio. Bueno, pues lo arreglaron todo. El niño cuando estaba fuera de esa casa no tenía pesadillas. Volvió a la casa, volvió a tener pesadillas. Y otra vez iba con la madre diciéndole que el señor le volvía a atacar. Al poco volvieron a incendiarse los plomos. Llamaron, ahí les pilló a tiempo, tenían su botellita para quitar el fuego y no ardió la casa. Llamaron al electricista, vio y dijo que no entendía nada porque no había nada que pudiera manifestar que pudiera haber habido un cortocircuito, ¿no? Y ahí fue cuando me llamaron. Yo limpié aquella casa, había una entidad que era la que estuvo generando todos los arreglos, todos los problemas,
El niño dejó de tener pesadillas. La casa estuvo tranquila. Sí es cierto que había que seguir, porque como que no terminaba de ponerse en orden aquello, ¿no? Conseguí, bueno, pues convencer a ese alma para que perdonara, porque era un tema familiar. Además no venía exactamente de ella, sino de un abuelo, creo recordar, de ella, que no sé qué había pasado, que lo había... Y era ella la que había cargado con ese karma, ¿no? Con esa mala experiencia. Y entonces, pues, conseguí elevar este alma, todo quedó tranquilo. Un día, sin venir a cuento además, volvió a hacer un ruido raro. Los plomos no ardieron, pero como si un quisquis, que es como si quisieran saltar, sin llegar a saltar. Inmediatamente llamaron al electricista, no seguía sin entender nada, me llamaron a mí y volví a hacer otra limpieza y ya se acabó el problema. Y nunca más hubo nada con respecto a esta familia que pudiera, por lo menos a mí no me volvieron a llamar cuando he estado preguntando, después todo fue tranquilo y nunca más el niño tuvo pesadillas ni nada de nada. Fijaros, un alma vengativa, porque es lo que se llama, ¿no? Espíritus vengadores, lo que puede generar hasta que una casa salga ardiendo. Tuve otro caso de una mujer en un pueblito de Albacete que nos llamó, ahí llamó a la, fue al principio cuando yo empecé en los años 80, llamó a la persona que me enseñaba entonces y me dijo que le acompañáramos, la pareja que yo tenía entonces y yo, para hacer una limpieza en una casa. Resulta que esta era una mujer mayor, tenía unos 70 años, pero era muy grandona, además estaba como muy joven y bueno, pues muy bien, ¿no? Pero esta mujer se había quedado viuda hacía poco tiempo y a raíz de morir su marido, todas las noches, a partir de las 12, son unas casas que en el centro de la casa hay un pozo, como una especie de terreno, como un patio, con un pozo y una serie de puertecitas que son como habitaciones donde metían el ganado, las cosas de la labranza, etc. Entonces esta mujer, y la casa, había ventanas, lógicamente, que daban a ese patio. Y ella veía que todas las noches, por una de las ventanas, entraba con una especie de humo que se solidificaba dentro y entonces se formaba lo que era la figura de su marido, que ella decía que ahí era donde se vestía, y venía acompañado de dos aparentes chicas jóvenes. La pobre mujer se asustaba mucho porque decía que como que venía a atacarla, como si viniera a hacerle daño, y claro, ella se ponía a dar gritos. Primero llamaron al cura del pueblo para que le bendijera la casa. Este era un cura joven, entonces cuando entró allí bendijo la casa 2, 3, 4 veces, aquello seguía igual, no hizo nada. Y curioso que fue el cura del pueblo quien llamó a esta mujer que os digo que me enseñaba entonces y gracias a él fuimos para allá. Cuando llegamos allí, la vibración de esa casa no era sostenible. O sea, yo que entonces estaba empezando, no podía ni respirar, me ahogaba, porque además era muy sensible y, como digo, tenía mucho miedo. Entonces el miedo quieres que no agudiza, ¿no? Tus sensaciones, tus percepciones. Entonces aquello era de una densidad importante. Entonces la mujer nos contaba que había ido al pueblo, había ido al campo, ya se había hartado, había ido al campo, había buscado una estaca grande, un árbol, una rama, y la tenía guardada debajo de la almohada. Y cada vez que por la noche veía a su marido, se liaba bofetadas con el marido. Voy a decir, es que esta mujer tenía brotes esquizofrénicos. No, no tenía nada, estaba perfectamente sana. La miraron los médicos, el sacerdote, como digo, toda la familia. La pobrecita era una mujer súper cuerda, además súper humilde, pero tenía este problema con el marido. Bien, estuvimos limpiando la casa. Mi pareja de entonces y yo nos fuimos hacia una zona donde era el dormitorio, donde se supone que él se vestía, como ya decía, ¿no? Cuando entraba en la casa, y una habitación que cuando yo entré me asusté porque me dio la sensación de, como estaba a oscuras, de que en la pared estaba como si fuera un murciélago. Claro, el susto, salí corriendo, me salí para atrás. Ya pensé, un murciélago no puede haber en una habitación. ¿Qué será eso? Al encender la luz, era el crucifijo que había estado en la tapa del ataúd del marido, que era una madera negra, y era la tradición de los pueblos quitar los crucifijos y ponerlas en las casas, o sea, encima de que les tenían en la casa durante un tiempo velándoles, que es la cosa peor que se puede hacer, luego encima metían el crucifijo allí dentro. Cuando el crucifijo no es una cruz de protección y de ayuda, el crucifijo en realidad, que es la cruz de donde Jesús fue crucificado, no es ni siquiera una cruz, era un palo, era un mástil que lo tenían plantado en el suelo y luego él llevaba lo que es
la barra horizontal para sujetarle los brazos, y lo claro, al ponerla parece una cruz, pero no tiene nada que ver con lo que representa la cruz, que es la cruz de los 4 brazos iguales, que es así, es de protección. Esto en realidad, si pudiéramos ponerle un apelativo, sería la cruz del martirio, del maltrato, de la muerte, del dolor. Por lo tanto, cuanto más lejos, mejor, ¿no? Y además, como dice, me dijo en tantas ocasiones, me ha dicho Jesús, ¿no? En su momento, cuando canalizo, me viene a dar un mensaje de que ya es tiempo de que le bajemos de la cruz, porque él no es ese que quedó allí, es mucho más que todo eso. Igual que todos nosotros no somos este cuerpo, somos mucho más, pues esto. Entonces, como os digo, quitamos nos dejó quitar el crucifijo, lo quemamos después, porque todo lo que esté polarizado, o es decir, impregnado de energía, que no merece la pena limpiarlo porque no tiene ya sentido, y porque en realidad cuesta más casi limpiar que destruir, lo mejor es quemarlo, porque el fuego sí purifica, y todo lo que hubiera ahí, toda esa densidad desaparece. Bien, entonces limpiamos las habitaciones, limpiamos la zona donde este hombre entraba, y ya, bueno, pues yo pregunté que dónde estaba Elena, que era la mujer que nos ayudaba, pues porque no la veía por allí. Y me dijeron que estaba en la parte de arriba. Para subir arriba, se subía por una escalerita muy pequeñita, porque estas casas, arriba era donde metían el grano, en un altillo, ¿no? Pero ya, pues en época moderna, lo que hacían era que allí pues habilitaban una habitación, y esta mujer tenía una cama y sillas. Entonces, bueno, pues ella había subido a ver aquello y nosotros pues estábamos por abajo. Entonces, en la escalera en un momento empecé a subir, mirando para atrás, porque me estaban diciendo no sé qué, yo miré para atrás. Y cuando volví a mirar para adelante, me vi 2 ojos rojos, 2, no vi nada más, que 2 ojos rojos moviéndose, como mirándome, que me eché para atrás del susto que me di. Porque claro, no sabía lo que era aquello. Cuando ya, menos mal que detrás estaban mi ex y los que iban conmigo, para sujetarme, pues si no me caigo escaleras abajo. Entonces, cuando ya vi a distancia, me di cuenta que era una muñeca con cara de porcelana, manitas de porcelana y el cuerpo de tela, con una ropita, un vestido de época. Y tenía el pelito rubio y los ojos rojos, pero rojos como 2 bolas rojas. Yo los había visto rojos. Pero claro, cuando me acerqué a ver la muñeca, no tenía los ojos rojos, eran marroncitos. Pero claro, no van a hacer una muñeca con ojos rojos, esto es de cajón que no puede ser. Claro, ella venía, esta mujer venía con la muñeca, con los pelos así bajando, ¿no? Preguntándole a la mujer que si una de las 2 chicas que veía acompañando a su marido podía parecerse a esa muñeca. Si era rubia, si llevaba ese traje. Claro, la mujer se quedó pálida porque se dio cuenta de que sí, de que era idéntica a esa muñeca. Entonces, claro, ella le dijo que cómo era posible que arriba, en la cama, hubiera metido a las 2 muñecas tapaditas hasta aquí como si estuvieran acostadas y que hubieran puesto las sillas alrededor como si las estuviera velando. Esta mujer no había hecho eso. Subí asustada porque no entendía, porque ella no subía al altillo. Solo oía ruidos y como oía ruidos le daba miedo y no subía. Entonces subí asustada porque no entendía qué. Y cuando subimos arriba, es cierto que nos encontramos a la otra muñeca tapada hasta aquí. La otra era morena, como la otra chica que iba con su marido. Y los vestiditos que llevaban eran los mismos. O sea, era como si estas 2 chicas se hubieran mimetizado con esa apariencia, que en realidad serían 2 almas que estaban por ahí perdidas y que este hombre, bueno, pues al morir se encontró con ellas y se acompañaron. Que eso sí pasa también. No van solos, también pueden ir juntos si es que se encuentran por el camino. Y entonces, claro, vimos las sillas todas alrededor del velatorio. La energía que había arriba no era soportable tampoco. Además, había una tristeza, un llanto. Ahí arriba era donde habían velado a este hombre. Lo habían subido arriba y le habían velado arriba. Entonces, claro, para limpiar aquello costó, porque estaba todo muy impregnado. Y porque este hombre además había tenido una muerte muy rara. En una semana había cogido una enfermedad y se había muerto. No era entendible porque era un hombre sano. Los médicos tampoco. Entendía mucho el médico del pueblo, que dices, bueno, es un médico de pueblo, pero no había tenido una situación como muy normal, entre comillas, ¿no? Haciendo un poco de echar para atrás y ver la historia de cómo había sido todo, le preguntamos a la mujer que qué había sucedido en la vida de su marido, pues como durante el mes anterior a su muerte. Si había tenido algún problema, porque era lo que en principio nos venía, algún problema con algún hermano, un tema de tierras, o si el hermano le había dado un maldito, le había dicho algo. Claro, la mujer empezó a hacer memoria y dijo que sí, que en realidad durante el mes anterior lo que había sucedido era que por una herencia, por unos terrenos, el hermano
le había echado como una especie de maldición a este hombre, diciéndole que, claro, porque realmente las tierras eran de este hombre, entonces él dijo que no tenía por qué perderlas, que era para su mujer y sus herederos, ¿no? Y entonces, pues, el hermano le echó una maldición que es el que la llevó a la tumba. Claro, si un alma, una persona, muere con este tipo de energía con él, se la lleva al otro lado y se queda aquí enganchado. Vuelve a los vínculos, que siempre digo. Tenemos que cortar todo lo que nos vincule a este plano para irnos en paz. Si no, no nos podemos ir, y menos en paz. Hay que limpiar, siempre, y hay que cortar vínculos con todos, con los queridos y con los no queridos, porque no nos sirve de nada en el otro lado tener vínculos, por favor, que lo único que hacen es arrastrarnos a situaciones que ya no tienen sentido. Y por toda mi experiencia, como siempre he dicho, es por lo que he terminado de entenderlo ya de una manera clara. Y yo no quiero vínculos con nadie, ni queridos ni no queridos, como digo, ¿no? Y además, qué manera más bonita de unión, de verdadero amor, cuando hay libertad. Cuando se está por puro amor y no por enganche. Bien, pues este pobre hombre hubo que cortar esos vínculos, limpiarle el trabajo, limpiar la casa, ayudar a esas almitas que le acompañaron, y aquello se liberó. Y la mujer pudo dormir y pudo estar en paz. Y ese alma igualmente estar en paz, ¿no? Así me he encontrado y os podría contar un montón de casos iguales, ¿no? Pero ¿a dónde voy con todo esto? Que por favor, que dejemos ya de tener morbo, intriga, curiosidad, por ir a lugares donde ha habido dolor, donde ha habido, pues eso, de que se oyen voces, de que se oyen pasos, etcétera, etcétera, ¿no? O casos, por ejemplo, en la carretera, que hay zonas específicas donde ha habido accidentes o ha habido, bueno, pues situaciones muy horribles, como pasó aquí en Cataluña, ¿no? Que por una explosión de un camión, estos que llevan la gasolina, en un tráiler, salió ardiendo y explotó, salió ardiendo un camping, mucha gente se quedaron achicharrados todos, ¿no? Muchos de estos seres, de estos hombres, mujeres y niños, se les ha visto cruzando la carretera del parking, del camping, perdón, durante mucho tiempo. Se han hecho vídeos, han ido a hacer mediciones. Yo me pregunto, ¿cuántos han ido a dar luz, a poner flores, a rezar por estas almas? Aquí, cerca de donde yo vivo, en Majadahonda, estaba lo que llamaban la chica de la curva, que luego dijeron que sí era todo un mito y tal y cual. Ahí hace tiempo hubo un accidente en el que murió una niña, una chica jovencita. Y esta niña, esta chica jovencita, cada cierto tiempo seguía ahí y se aparecía a algunos de los conductores, porque yo he conocido a algunos que la han visto, no era tan mito. Que la han visto, se sube al coche, dice, cuidado, 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 en esa curva me maté, y desaparece. El susto, claro, es de infarto, está clarísimo. Hasta que no se fue a dar luz a este alma, a hacerla entender que ya había terminado su ciclo, a poner unas flores, porque las flores dan mucha luz, absorben mucha energía, sobre todo si son blancas. Y como digo, a sanar la zona y todo ese dolor y esa impregnación que se había quedado en el lugar, no desapareció. Es curioso que después de hacer eso se acabó el mito de la chica de la curva, tanto que decían que era un mito. Se habría terminado en otro momento o seguiría hasta el día de hoy y no sé. Hay muchos edificios aquí en Madrid que tienen también, ¿no? Que se han escuchado y se han hecho, pero no se va a limpiar. Bien, este es el mensaje que quería también dejar, ¿no? No solamente el contaros cosas de las casas encantadas y de qué es lo que puede producir, no que una casa esté encantada, sino, por favor, cuando sepáis de algo, buscar a gente que pueda limpiarlo. Dejaos del morbo y el sensacionalismo, que está muy bien, ¿no? Y vende mucho, además, y sobre todo en vídeos y todo esto, que gustan mucho de ver para curiosear. No, esto es muy serio y es muy triste que estas almas sigan en pena.
El último caso que os cuento. Fue una familia que en pleno barrio del centro de Madrid, se llama el barrio de Salamanca, es uno de los mejores barrios de Madrid, vivían en una casa que habían comprado y no podían vivir a gusto, les pasaba de todo, su vida estaba fatal, cuando les iba muy bien económicamente, tenían un negocio, de repente empezó a ir todo mal. Los dos hijos, que ya eran mayores, el mayor tenía 24 y la pequeña tenía 21, creo recordar, siempre tenían algo, sobre todo el chico, no podía dormir, tenía pesadillas, siempre veía un hombre que estaba en su habitación, como si le pasara algo en la cara, no sabía muy bien el qué. Su salud empezó a venirse abajo. Yo cuando le conocí, el pobrecito era un muerto andante, estaba pálido, pálido, con una cara un poco como cetrina. Cetrina es un tono como grisáceo, como anémico, no podía comer, le sentaba todo mal, bueno, estaba fatal, depresivo, con estados también de mal humor, o sea, una inestabilidad importante, ¿vale? El resto de la casa, las plantas, por ejemplo, todas se les morían, se les movían las cosas solas, los espejos estaban todos súper sucios, aunque los limpiasen da igual. Tú entrabas ahí, te daba la sensación de una casa vieja y sucia, cuando no era real, porque la limpiaban, ¿ves? Estaba claro que la limpiaban. El pobre perro que tenían un bulldog, el pobrecito era un santo varón, estaba siempre al lado de la puerta de la calle porque no quería entrar en la casa. La abuela, que tenían allí la abuelilla viviendo con ellos, se levantaba por la noche dormida y empezaba a andar por el pasillo de arriba y abajo como dormida y asustada a la par y dando gritos. O sea, bueno, aquello era un espectáculo. Entonces, cuando fui para allá, mi sorpresa fue cuando entré en la habitación del chico y me veo a un hombre colgado del techo de la lámpara. Entonces les dije que investigaran si en esa casa se había suicidado alguien, se había colgado. Injusto. Cuando investigaron, claro, no les fue fácil, porque lógicamente se tenían que ir a los habitantes más antiguos, porque de esto ya había pasado muchos años. Y entonces consiguieron saberlo. Y sí, justo en la habitación que era la del chico, había un hombre que se quedó viudo, no soportó la situación, que recuerdo que era por eso, y luego económicamente estaba mal, o sea, se le complicó mucho la vida, y se terminó colgando de la lámpara. Pasó un tiempo y cuando veían que no aparecía este hombre, pues ya llamaron a la policía, entraron y le vieron muerto. Muerto ya seco porque llevaba mucho tiempo colgado. ¿Qué pasó? Que se quedó allí, se quedó en esa casa. Y claro, podéis decir, bueno, ¿y cómo esa gente cuando entró ahí no se dio cuenta? Pues no, no siempre te das cuenta. Si tú no tienes una sensibilidad especial, si tú no sé, no crees en estas cosas, o si vibras con esa frecuencia, puede ser cualquiera de las tres posibilidades, pues no te das cuenta. Te das cuenta cuando ya llevas un tiempo ahí, que ya esa energía como que te agobia, como que se te echa encima, entonces te transforma. Claro, al niño le fue transformando. Bueno, al chico, que ya no era un niño. Porque además es que por la noche inclusive las puertas de los armarios se le dibujaban caras, o sea, que yo era de verdad era el espectáculo. Costó muchísimo elevar ese alma, estaba muy endurecida. Cuando un alma lleva mucho tiempo en un lugar, se llaman almas endurecidas, cuesta mucho elevarlas, están muy impregnadas. Cortar los vínculos con el lugar cuesta mucho porque tiene que ser ellos conscientemente quien quieran antes de irse. Y luego poco a poco pudimos, bueno, pues ir sanando esta casa y que la familia se acomodara un poco. Pero, ¿qué pasa? Que además la casa, o sea, lo que es el recinto, estaba dentro de un edificio en una zona de Madrid bastante dañada. Y todo el edificio estaba muy afectado. Porque he visto desde fuera ya, mirando lo que es la fachada, y la zona de arriba, que en la azotea, había unas guardillas que se veían las ventanitas, estas ventanitas que se ven así como pequeñitas, ¿no? Que sobresalen del techo, del tejado. Mirabas ahí y había un montón de caras, o sea, que se asomaban, que se les veía clarito, ¿no? O sea, el edificio estaba bastante tocado. Entonces, al final les recomendé que se cambiaran de casa, ellos prefirieron irse a la sierra y salir de allí, ir a vivirse a la Sierra de Madrid y cambiar su vida totalmente. El negocio empezó a prosperar, su salud, encontraron trabajo, los chicos también, o sea, aquello fue impresionante. Pero bueno, por lo menos la casa quedó limpia y sobre todo el perrito ya pudo vivir en paz. La casa, bueno, pues pudo ser habitada por otras personas que no eran tan sensibles como ellos y de hecho sus vidas fue normal ya, porque bueno, ya aquello estaba mejor.
y todo prosperó. Entonces, fijaros si es importante, ¿vale?, el saber la historia de nuestras casas y sobre todo cuando dejemos una casa, dejémosla limpia energéticamente hablando, aparte de físicamente hablando, claro, que eso no siempre sucede. Físicamente hablando también se las dejan un poquito mal. Entonces, pero sobre todo energéticamente hablando, por favor, no dejemos nuestra impronta en esas casas. Hagamos una limpieza pues con incienso, velitas, hay muchas maneras, ¿no? En internet puedes encontrar rituales, pero vamos, si no, lo que es un saumerio, que es quemar en estos carboncitos que los venden en las tiendas de inciensos o en las tiendas hindúes, todo ese tipo de en herbolarios. Se queman los carboncitos y encima le podéis echar, por ejemplo, romero, olivo, laurel, incienso, mirra, lo dejáis quemando, lo repartís por toda la casa, lo vais repartiendo, que los humos vayan limpiando, podéis poner, pues no sé, cuencos o los cantos gregorianos limpian bastante, aunque haya gente que no le guste mucho, pero limpian mucho. Podéis hacerlo pues también con agua magnetizada, no sé, cristales, cuarzos, dejad la casa limpia. Dejadla limpia para que los demás que vengan detrás no se queden con esa impronta. Y si sabéis de alguna casa donde haya presencias, por favor, haced una oración por ellos. El Salmo 23, aunque yo entiendo que la Biblia, vale, ya lo sabemos, pero hay cosas que valen. Y lo que vale, ¿por qué no lo usamos? El Salmo 23, que es el del el Señor, Dios es mi pastor, nada me falta, te seguiré en verdes praderas, es que de memoria no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, es eso, el Señor es mi pastor, nada me falta. Eso lo podéis encontrar en internet. Y es que de memoria soy mala, siempre lo tengo que leer. Pero lo podéis encontrar en internet, como digo, es el 23 y eleva las almas. Tiene una métrica que es algo mágico. Se les dice 13 días seguidos, una vez cada día. Se les envía energía. No les mandéis amor. ¿Y por qué? Si fuera amor incondicional, sí. Pero en este plano, para llegar al incondicional en el amor, hay que vibrar uno en esa incondicionalidad. Y eso es difícil, ¿no? Siempre hay algo por ahí que nos ata. Por lo tanto, mejor se les envía luz, energía, se les dice que este no es su plano, que tienen que irse a otro lado, se les hace ese saumerio. Y si os da miedo o no queréis, pues seguro que en vuestras localidades hay personas que se dediquen a hacer este tipo de trabajos y bueno, pues que les eleven y les pongan en paz. Pero no sigamos fomentando esta rueda de la risa y el escarnio ante estas almas que sufren, que han sufrido en vida y que siguen sufriendo, o a estas improntas de dolor que están en los lugares y que también es triste que en esos lugares siga ese dolor, porque todo el que pase por ese lugar se va a quedar impregnado de ese dolor y no tiene ningún sentido. Esas almas que sufrieron ahí, al seguir ese dolor impregnado, tampoco se han liberado plenamente de ello. Entonces es importante hacer una sanación. Bien, pues esto es lo que os quería hoy contar. Y os mando un abrazo grande y hasta el próximo programa. Gracias.